Mi familia me había tratado como si no existiera durante años. Entonces, una tarde de miércoles, de la nada, recibí un mensaje corto. Cena en Delvinos, 7 p.m. Grandes noticias. Eso fue todo. Sin explicación. Sin emojis. Y esa cena lo cambió todo. Ya que son mi familia, sin importar lo distanciados que hayan parecido las cosas últimamente. Esa tarde, recuerdo haber conducido hacia el estacionamiento. A punto de caer, el sol creó estas largas sombras a lo largo de la carretera. Respirando, salí del vehículo y ajusté el cuello del uniforme de la enfermera. Mi turno había terminado tarde, no había tenido tiempo de cambiarme, y corrí allí sin siquiera cenar. Pero había una parte de mí emocionada. Quizás las cosas finalmente estaban cambiando. Quizás esta vez podría participar. Las risas eran audibles tan pronto como entré en el restaurante. Me detuve al girar la esquina hacia el comedor privado. Allí estaban todos. Marlene, mi madre. Estaba bebiendo vino y sonriendo como si estuviera posando para la portada de una revista. Gerald, mi papá, escucha a Tessa con los brazos cruzados y un asentimiento cortés. Y Tessa, mi hermana menor, brillaba. Su cabello recién hecho, el maquillaje perfecto, rodeada como siempre por la atención de todos. Walter, mi abuelo, también estaba allí, silencioso pero normalmente presente al final de la mesa. Estaban todos allí menos yo. Aunque no fue lo primero que noté, ninguno me había reservado un asiento. Mi mirada siguió el gran cartel blanco en la pared trasera. Buenos deseos para nuestra hija actual. Grandes personajes fuertes, brillantes y ruidosos. Me pareció como una bofetada. Me quedé allí tratando de resolver todo. Al verme, nadie parecía sorprendido. Nadie dijo nada. Con un levantamiento despreocupado de su vaso, mi madre respondió. «Oh, excelente. Lo lograste». «Ahora estamos en movimiento», Tessa sonrió después de mirarme de un lado y del otro. «No he tenido tiempo para hacer cambios». Hice una sonrisa falsa y asentí con desgano. Salí tarde para el trabajo. Después de eso, hubo una especie inusual de quietud. No embarazoso, para ellos, no agradable. A diferencia de mí, la visitante, no la hija. Como si esto no fuera para nada para mí. Un camarero pasó y movió una silla de repuesto para mí a lo largo del borde de la mesa. Ninguno se movió para crear espacio. Sentada en silencio allí, intenté encogerme lo suficiente como para desaparecer. Mi madre levantó su copa una vez más al oír eso. «A Tessa, nuestra hija de verdad», añadió con una gran sonrisa teatral. «Por fin, tenemos algo que celebrar». Aparte de mí, todos chocaron sus copas. Incierto de si había escuchado mal, fijé mi mirada en el mantel. «¿Hija biológica?» Tessa se divirtió. Está bien, lo aclararé», comentó como si estuviera compartiendo un chiste. Se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos. Hice una de esas pruebas de ADN. Resulta que no soy adoptado. Tu hijo biológico soy yo. Aunque soy suyo, mamá y papá creían que me tenían a través de la gestación subrogada. Completamente, totalmente suyos. La gente aplaudía como si estuvieran en una fiesta de revelación de género. Gerald se secó una lágrima de emoción. Mi madre puso su mano en el corazón. Parpadeando, traté de mantener la voz firme. «Espera, ¿qué indica eso sobre mí?» La mesa se quedó en silencio por un momento. Marlene luego se encogió de hombros menos que los demás. «Bueno, cariño, tú pasaste por el mismo procedimiento. Era complejo. Éramos jóvenes. Los errores ocurren». Las risas alcanzaron su punto máximo una vez más, esta vez más fuertes. Me senté allí, repentinamente helado en un lugar lleno de calidez al que no se me permitía entrar.
y el camarero volvió justo cuando sentía que no podía encogerme más. No fue nadie más. Se acercó a mí y me dio una carta pequeña envuelta. El dueño quería que te lo entregara. Él declaró. Todos los que estaban sentados en la mesa se dieron vuelta para ver. Me agaché para examinar el sobre. Escrito a mano en el frente, simplemente se usó mi nombre. Y todo cambió en ese instante. No de la manera en que la mayoría de las personas lo son, al menos no desde el nacimiento en este hogar. Pero, al crecer, nadie dijo nada diferente. Aunque Marlene y Gerald, mis padres, siempre habían sido distantes, me llamaban su hija. Me otorgaron su apellido. Mamá y papá, los llamé. Me mandaron a la escuela, me alimentaron, me colgaron la ropa. Desde afuera, parecíamos cualquier otra familia estadounidense de clase media. Dentro de nuestro hogar, sin embargo, siempre parecía que faltaba algo, algo que no podía describir claramente. Mi hermana menor Tessa era todo lo que ellos habían anhelado. Dominaba cada discusión, cada vacaciones, cada marco de fotos en la pared desde que podía caminar. Sus cabellos rubios, su sonrisa de certamen, sus notas perfectas, como si la mitad del trabajo fuera su hija dorada. Y yo era el que recordaba vaciar la basura, el que se sentaba en el asiento trasero en las vacaciones para que Tessa pudiera disfrutar de la ventana. A mamá se le acabó el tiempo. Por lo tanto, la persona que normalmente horneaba su propio pastel de cumpleaños también lo hizo. Ninguno de ellos me dijo que estaba orgulloso de mí. No puedo recordar la última vez. No cuando ingresé a la facultad de enfermería. No durante la crisis del COVID, cuando estuve despierto 36 horas. Ni siquiera cuando trabajé turnos dobles los fines de semana para pagar mis deudas universitarias. Sin embargo, no expresé quejas. Razoné que tal vez era solo la forma en que funcionaban las familias. Quizás el amor no siempre se manifestaba en abrazos o aplausos. Quizás ser el responsable significaba que no recibías ningún reconocimiento. Y me quedé cerca a pesar de todas las pequeñas grietas. Llamé en los cumpleaños. Me ofrecí para llevar al aeropuerto. Aunque nadie pensó en comprarme uno, llegué a Navidad con regalos. Nunca rechacé una invitación a cenar porque, en el fondo, esperaba que esta vez fuera diferente. Me convencí de que tal vez al fin me verían cuando llegó el mensaje grupal sobre la cena en Delvinos. Quizás la noticia más importante se refería a algo que todos pudiéramos compartir. Quizás, solo quizás, podría ser parte de las festividades en lugar de ser solo un visitante. Ese día, tanto física como mentalmente, estaba agotado. 2 códigos llamados, un paciente que no pude rescatar, 12 horas en el piso del hospital. Sin embargo, no me ausenté. No quería ser yo quien se saltara la clase. Incluso cuando dolía, me había acostumbrado a ser la que aparecía. Tratando de recomponerme, recuerdo haberme puesto un poco de lápiz labial en el espejo del vehículo. Dite a ti misma que no te obsesiones con eso. Entra. Salud. Posiblemente esta vez sea diferente. Nada, sin embargo, me habría preparado para ese momento, ese cartel, esa frase. Gracias por nuestra hija, R.E.A.L. No fue solo una celebración. Era una declaración, una línea trazada con purpurina entre quienes pertenecían y quienes no. ¿Y cómo me trataron cuando pregunté qué dice eso de mí? Como si estuviera exagerando lo que ellos creían que era una broma ligera, parecía ser yo quien estaba alterando las cosas. Cubría lo que necesitaba saber. Aún así, no fui de inmediato. Con el pulso desbocado, me senté en esa silla con las manos en el regazo. Esperé a que alguien, cualquiera, viera la angustia en mi rostro y preguntara si estaba bien. Nadie lo hizo. El sobre llegó entonces. El servidor lo dejó suavemente, con cortesía, como si fuera algo sagrado. El exterior era básico.
Solo mi nombre en tinta negra. Alina. En años. No en escritura. No es que importara. No había visto mi nombre escrito así. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que su estrategia no incluía esto. No planearon esto. Esto era algo distinto. Alguien me había dicho que necesitaría la verdad y que necesitaría este momento. Y de alguna manera, se habían asegurado de que me encontrara. Lo agarré con manos temblorosas. No solo sobre esa cena, sino sobre toda mi existencia. Lo que había dentro de ese sobre lo cambiaría todo. No abrí el correo de inmediato. Lo sostuve en mis manos como si fuera delicado, algo que podría salvarme o arruinarme. La caligrafía era nítida y deliberada. El papel era grueso y casi anticuado. Alguien más se había tomado su tiempo. No estaba seguro si me asustaba o me daba esperanza, porque alguien había intentado que esto llegara hasta mí. No puedo abrirlo, sin embargo. No que haya. No cuando estaba rodeado de individuos que fingían que no existía. Miré hacia arriba después de meterlo en el bolsillo de mi abrigo. El diálogo había avanzado sin mí. Ahora, Tessa estaba hablando de su prueba de ADN, como si fuera el final de una comedia romántica. Realmente hice eso por placer, respondió ella, agitando su vino. Cuando conocí los hallazgos, sin embargo, me quedé sorprendido. Parece que soy absolutamente biológico, no una donación, no un error. Solo yo, la cosa real. De nuevo, todos se rieron. El abuelo Walter también asintió educadamente, pero vi que no se reía con los ojos. Cuando por fin encontré mi voz, pregunté suavemente, ¿y qué dice eso de mí? Nadie dijo nada por un momento. Mirando la pared, mi papá parecía recordar una visita al dentista. Mi madre se movió en su asiento y esbozó una pequeña sonrisa ensayada. «Lo hacemos», añadió. «Utilizamos 2 embriones. En aquel entonces, la clínica te decía muy poco. No hicimos muchas preguntas». Tessa interrumpió. «Fue una especie de confusión. Pertenezco a los tuyos. Alina, tal vez seas de alguien más». Ella se rió y comentó. «Pedí la bebida equivocada de Starbucks, como si estuviera diciendo que yo lo había hecho». Aparte de mí, todos se rieron. Quería escapar. Empecé a gritar. Pero me quedé allí absolutamente inmóvil, como si mi cuerpo hubiera salido de la habitación. Mamá extendió la mano por encima de la mesa para servir más agua. Ella añadió despectivamente, sin embargo, sin cambiar realmente nada. «Sigue siendo familia. Sigue siendo familia». La forma en que alguien expresa sus pensamientos sobre un vecino anciano o el cachorro que regalaron hace años. Mi corazón se agolpó en mi pecho mientras mi garganta se contraía. No rápido, pero pesado, como si estuviera arrastrando el resto de mí hacia abajo. Nadie se sintió mal. Nadie admitió que lo que acababan de revelar era más que simplemente una revelación peculiar. Era toda mi identidad arrojada como una broma. No era solo la segunda mejor hija. Yo era el que ni siquiera pertenecía. Ese cartel sobre la mesa lo dejaba bastante claro. No ambos de nuestros hijos, no nuestra familia, sino uno. Nuestra hija real. Una hija biológica. Yo no era suya. Disfrutando cada segundo de ello, Tessa brillaba. Como evidencia de su destino, sacó su teléfono y comenzó a mostrar imágenes de los hallazgos de ADN. Fascinados, asombrados, mis padres se inclinaron para aferrarse a cada palabra. Invisible, me senté allí encogiéndome con cada sorbo de mi agua no derramada. Tessa se inclinó cerca de mí una vez y dijo, con toda honestidad, «Siempre ha sido inusual. Esto explica bastante». No quiso decir nada, pero no de manera educada. Mi teléfono vibró antes de que pudiera responder.
Eso sirvió como un recordatorio de la oficina. Confirmado turno nocturno la próxima semana. Estar allí a las 6 p.m. Incluso en el trabajo, me trataron con más dignidad que en mi propia casa. Con el calor subiendo por mi garganta, me levanté. Respondí, entonces voy a salir a tomar un poco de aire. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Mi silla se deslizó lentamente por el suelo y su conversación continuó sin pausa. Sacando el sobre de mi abrigo, entré en el aire fresco de la noche y lo miré bajo la luz de la calle. No solo por el frío, sino por el conocimiento de que nunca había sido realmente parte de esa mesa. Estaba temblando. Ni ahora ni cuando tenía 5 o 15 años. Y sentí que iba a descubrir por qué en algún lugar dentro de ese paquete. De pie frente al restaurante, sentí como si la tierra bajo mis pies ya no fuera real. Dentro, las risas seguían filtrándose a través del cristal. Suaves tintineos de copas, voces familiares, historias contadas 50 veces. Si no supieras nada más, creerías que es solo otra reunión familiar o otra cena habitual. Pero algo se habían agrietado en mi interior, y todo lo que podía oír era el papel desplegándose en mis manos. Por el tiempo que lo había sostenido, el sobre ahora estaba caliente. Mi nombre, Alina, aún me miraba como si perteneciera a otra persona. Consideré saltármelo por un momento. Quizás sería más sencillo alejarse de todo y simplemente soportar la incertidumbre. Pero gran parte de mi vida había estado haciendo precisamente eso. Tragando en silencio cosas que no tenían sentido. Excusando miradas frías, actuando como si su amor fuera suficiente. Rasgué el sello porque sabía que estaba actuando. Dentro había una hoja de papel doblada una vez. La caligrafía me dejó paralizado, inclinada, en una cursiva exquisita, familiar de una manera que no pude identificar de inmediato. El abuelo Walter. Entonces se me ocurrió. Desde que era un niño pequeño, cuando papá me enviaba tarjetas de cumpleaños con 2 liras en efectivo envueltos dentro, no había visto su letra. Hace años que había dejado de hacerlo. Probablemente alguien lo había obligado a dejarlo. Abrí el correo para Alina. Si estás leyendo esto, indica que por fin te lo dijeron. Alternativamente, podrían haberte dicho lo suficiente para hacer daño, pero no lo suficiente para aclarar. Años de espera han llevado a este momento. Tenía un anhelo de mucho tiempo por decir algo, pero me instaron a no hacerlo. Y mantuve esa promesa. Hasta hace poco, apenas podía respirar. Nunca esperaste terminar con ellos. Madre real, tu madre fue la mejor amiga de mi hija. Su nombre de pila era Camila Cárdenas. Era compasiva, poderosa, fuerte. Más que nada, ella te quería. Lamentablemente, falleció en un accidente automovilístico cuando tú eras solo un bebé. Nadie la menciona hoy en día. No tú, pero ellos enterraron sus recuerdos para protegerse. Mis rodillas se sintieron como si se dieran. Me dejé caer en el asiento de piedra junto a la vereda. Sostenía la carta temblando en mis manos. El nombre de mi madre era Camila. Nunca había escuchado ese nombre. Un nombre del que nunca habían hablado. Marlene intervino después del desastre. Se ofreció a hospedarte. Era la única manera en que ella dijo que podía seguir siendo cuidado y protegido. Confié en ella en ese momento. Su nombre era mi hija. Aunque la realidad es que no te sacó por amor, quería creerle. Te sacó por orgullo y culpa. No quería estar criando al hijo de su mejor amiga. Quería borrarla del mapa. Alina, inténtalo. Trabajé para mantenerte cerca. Marlene, sin embargo, no quería que estuviera comprometido. Ella dijo, confundí las cosas. Ella dijo que sería mejor que siguieras adelante.
Recordé cómo mi abuelo solía murmurar cosas como «Eres más fuerte de lo que ellos saben», o «Ves las cosas con claridad», o «Igual que tu madre», llevándome a un lado en los eventos familiares. Supuse que Marlene estaba destinada aquí. Ahora podía ver que no lo había hecho. Conservé las cartas, diarios, objetos, fotos de Camila. Una de ellas está sonriendo tan ampliamente que creerías que era la mujer más afortunada del mundo, sosteniéndote en el hospital. Ella poseía. Encontró su milagro en ti. Todavía lo eres. Ven a verme esta noche. Todavía resido aquí. Te impartiré todo. Con cariño, abuelo Walter. La carta cayó suavemente en mi regazo, como si hubiera llevado su último peso. Mis dedos se deslizaron. Mi pecho se sentía como si se estuviera colapsando y creciendo al mismo tiempo. Cada parte de mí que había estado esperando, lista para ser seleccionada, incluida, vista, ahora parecía inútil. Ya no quería ser vista por ellos. No era necesario. Levanté la cabeza hacia la ventana del restaurante. Las personas que creía que eran mi familia, donde nunca realmente había pertenecido, seguían charlando, celebrando, viviendo en el corazón de su propia historia. Esta noche no se habían perdido nada, pero había descubierto algo. Un hilo de verdad, un nombre, una madre, un abuelo que nunca había dejado de creer en mí, una familia de la que nunca me habían informado, una que tal vez me había amado genuinamente de la manera que siempre había deseado. Me puse de pie. Esta vez no dudé ni una sola vez. Con las manos ahora estables, fui directamente a mi automóvil. Omití despedirme. No les debía eso. Eligiendo el silencio, tuvieron 30 años para decirme la verdad. Sin embargo, alguien más había elegido el amor y me estaba esperando. El viaje a la residencia del abuelo Walter parecía más largo de lo que debería. Aunque cada semáforo en rojo se alargaba como una eternidad, solo quedaban 15 minutos para la cena. Mis dedos apretaron el volante más de lo que debían. Mis ideas volaban más rápido que mi pulso. Estaba temblando. No por ansiedad, sino por la fuerte atracción de algo que nunca había experimentado, la verdad. Lo que descubriría al llegar era desconocido. Solo sabía que tenía que ir. La luz del porche estaba encendida cuando comencé a entrar en el camino de entrada. Estaba sentado en el columpio, exactamente como lo había estado en la infancia. Me sentaba en el asiento junto a él en aquel entonces y le preguntaba sobre todo. Me parecía el único adulto que realmente prestaba atención. Tenazos. Ahora entendía por qué. Cuando me vio, se levantó gradualmente. Inicialmente, nada de palabras. Simplemente extendió los brazos, y yo entré en ellos como si regresara a casa. Se quedó conmigo más tiempo del que había anticipado, más tiempo del que nadie lo ha hecho en años. Su voz era tranquila, aunque sus ojos estaban borrosos mientras se retiraba. «Lo siento. Tuviste que enterarte de esta manera». Asentí, demasiado conmovido para responder. Me mostró el interior, y todo olía a viejos recuerdos y madera de cedro. En décadas, la sala de estar no había cambiado. La misma lámpara de siempre con una pantalla inclinada. Las mismas mantas hechas a mano. Ahora, sin embargo, todo parecía diferente, como si de alguna manera me perteneciera. Sobre la mesa de café descansaba una pequeña caja de madera. Lo abrió gradualmente, como si fuera sagrado. Dentro había cartas apiladas meticulosamente con la misma caligrafía. Algunas dirigidas a mí, otras nunca enviadas. Él respondió: «Tu madre las escribió mientras estaba embarazada y algunas después de tu nacimiento. Solía decir que podía sentir tu pulso antes de que siquiera te movieras. Cada día hablaba contigo».
Alina te amaba con tanta pasión. Me dejó tener una foto. Aquí había una habitación de hospital. Una joven de ojos marrones y cabello largo y negro estaba cargando a un bebé. Su rostro exudaba una suave y brillante alegría. Él respondió: «Camila». Eso es. La habitación se desdibujó a mi alrededor. Aunque no la había visto antes, la conocía. La miré como un joven por primera vez se mira en un espejo y finalmente reconoce por completo su propio rostro. Me identifiqué con su nariz y sus pómulos. Como si yo fuera todo, su manera de acunarme reflejaba esto. Esa foto logró algo que ninguna reunión familiar o prueba de ADN podría haber hecho. Me ayudó a sentirme auténtico. Mi voz se quebró. ¿Por qué no me lo habrían dicho? Walter se sentó junto a mí. Algo que recordara lo que robaron no sería amado. Marlene vivía constantemente a la sombra de Camila. Camila reconoció su oportunidad de cambiar la historia cuando falleció. Y Gerald simplemente siguió lo que hiciera las cosas más simples. Aún así, sabía que no podía dejar que el hijo de Camila desapareciera. Me quedé cerca, tan cerca como me lo permitieron. Y esperé el día en que estuvieras programada para verme. Cuando Alina estuvo lista, sacó un sobre desgastado etiquetado para ella. Esa caligrafía pertenecía a mi madre. Lo abrí gradualmente, con el corazón abierto y las manos temblando. Si estás leyendo esto, querida Alina, eso significa que no pude quedarme el tiempo suficiente para criarte. También lo siento bastante, pero necesito que sepas algo que nadie más podrá quitarte. Estabas en demanda. Llegaste primero. Eras adorado. Tenían miedo de lo grande que podía ser tu corazón. Por lo tanto, intentaron hacerte sentir pequeño. No dejes que oscurezcan tu faro. Soy tuyo. Eres mío. Siempre. Mamá dejó que sus lágrimas fluyeran naturalmente. No en duelo, sino en agradecimiento. No me preguntaba si importaba por primera vez en mi vida. Lo sabía, lo sabía. También sabía quién era. No era la hija de sobra. No causé ninguna carga. No fui la chica obligada a pagar por su lugar en la mesa. Yo era hija de Camila Cárdenas. Gustado, buscado, seleccionar. Mirando al abuelo Walter, sonreí entre lágrimas. Busco conocimiento en todas las esferas. Él sonrió en respuesta. Empecemos ahora. Esa noche me quedé en casa del abuelo Walter. Seguimos hasta casi las 3 de la mañana. Me mostró más cartas y fotos. Fragmentos de una vida que había estado viviendo al borde de una ignorancia nunca conocida. Mi madre Camila había enseñado música. Descubrí. Cada noche, mientras aún estaba en su vientre, ella solía cantarme. En su cuaderno escribió Lena Bicho. Ella había tenido la intención de volver a criarme sola. Tenía miedo, pero también estaba orgullosa. Atrevida. Cada frase que encontraba se sentía como oxígeno después de años respirando a través de una pajilla. Había decidido temprano en la mañana. No iba a volver a esa casa. No a las sonrisas torcidas de Marlene, ni a la distancia cortés de Gerald. No de la manera sarcástica que usaba Tessa. No en la mesa del comedor donde el amor se presentaba bajo condiciones. No estaba furioso. No en este momento. Dejé de esperar a que ellos cambien. He dejado de intentar encajar en un lugar que nunca fue diseñado para mí. Más bien, elijo a mí mismo. Unos días después, pedí que me cambiaran el nombre formalmente. Alina Cárdenas. Sentí algo de calma dentro de mí la primera vez que lo dije en voz alta en el juzgado. Como una pieza de rompecabezas encajando por fin. Mi nombre real. El nombre de su madre. Verdad. Mi verdad.
Me mudé brevemente a la habitación de invitados de Walter. Camila y sus alumnos abundan en las paredes, su violín apoyado junto a la entrada. Tengo un puñado de sus melodías aprendidas. Suave canción de cuna interpretada en un teclado que compré para el hogar. La música es como un idioma que hemos estado usando a lo largo de los milenios. Y en todo esto, seguí trabajando. La enfermería nunca se detiene, incluso si tu mundo se colapsa y se reconstruye. Pero ahora trabajo de manera diferente. Ahora sonrío más. Me acerco para escuchar. Ahora estoy guiando a los recién graduados. Mi portacarnet tiene a Camila. No como necesito que otros lo vean. Pero al fin quiero estar con ella. Evito hablar con Gerald o Marlene estos días. No por despecho. Más bien, impulsada por el respeto propio. Tessa envió algunos mensajes de texto. Uno comentó: «No tenía idea de que eso te causaría tanto sufrimiento». Estuve en silencio. Devolverlos sería como darles un martillo después de meses pegándome de nuevo. Y he terminado rompiéndome por la conveniencia de los demás. Basado en lo que sé ahora, uno no nace en una familia. La creas. Es quien aparece cuando todo lo demás se desmorona. Cuando es difícil, es quien revela la verdad. Aunque todos los demás han olvidado que existes, es quien mantiene la luz encendida y espera a que regreses a casa. Durante tanto tiempo, sentí que no era nada en absoluto. Pero yo fui el milagro para alguien. Una madre que nunca llegó a verme florecer me amó. Me dio todo lo que pudo. Un abuelo que esperó décadas para devolverme mi propia narrativa. Me protegía. Y al fin descubrí cómo amarme a mí mismo, con esa misma intensidad feroz e inquebrantable. Aquí, por lo tanto, está lo que aconsejaría a todos aquellos que alguna vez se han sentido como el extraño en su propia familia. No eres tú el problema aquí. No percibieron tu valor, por lo tanto no eres menos. Las personas que no pudieron amarte correctamente no te definen. Eres libre de apartarte. Y no pierdes una familia cuando lo haces, cuando al fin decides la verdad sobre la apariencia y el amor sobre la herencia. Descubres la tuya. Si esta narrativa te inspira, recuerda darle like, suscribirte y compartirla. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que reconstruirte desde cero. ¿Liberarte con qué verdad? Si estás leyendo esto, tal vez en algún lugar de esta historia te viste a ti mismo. Tal vez alguna vez fuiste pasado por alto en el mismo hogar en el que creciste. Tal vez siempre estuviste presente, pero nunca realmente bienvenido. Solía pensar que tenía que quedarme callada, soportar más, esforzarme más, solo para ser amada. Pero he llegado a entender, el verdadero amor no te pide que mendigues por tu propia existencia. Ya no intento encajarme en una mesa donde otros ya han decidido quién es real y quién es un error. Ya no busco validación de las mismas personas que deberían haberme protegido. He encontrado mi verdadero nombre. He encontrado a la madre que me amó con todo su corazón, incluso si solo pudo abrazarme una vez en su vida. He encontrado al abuelo que nunca se apartó de mi lado, incluso cuando el mundo le decía que se alejara. Soy Alina Cárdenas. No soy un producto de la lástima. Soy la prueba viviente de un amor que estaba oculto, pero nunca perdido. Así que si alguna vez te han dejado de lado, por sangre, por circunstancias, por los juicios silenciosos de los demás, por favor recuerda esto. La familia no es donde naciste. Es quien se queda para ti. No eres la segunda opción de nadie. No eres el extra. Eres la historia que alguien ha esperado toda su vida para contar. Y si el mundo allá afuera nunca te llamó por tu verdadero nombre, entonces hoy, deja que ese nombre venga de ti. Dilo en voz alta. Dilo con orgullo, porque mereces ser amado.
Mereces ser protegido. Y mereces vivir en tu verdad. Si esta historia te conmovió, por favor déjanos un comentario, dale like, comparte y suscríbete. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir compartiendo historias que importan. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.